vamos a quedar con el tema de la coparticipación. Decíamos, puede ser un tema a veces demasiado técnico o hasta difícil de comprender. Lo que no queda ninguna duda que este tema repercute en la vida de todos los argentinos y de todas las argentinas, porque está hablando de los fondos que tiene cada una de las provincias para seguir adelante con la actividad. Rulo de la Torre para hablar de la perspectiva económica, Néstor Espósito para hablar desde la perspectiva judicial. Yo voy a arrancar preguntándole a Néstor Espósito por algo que se escuchó bastante durante el día. La pregunta es, ¿puede el presidente Alberto Fernández desconocer esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Poder puede, estaría cometiendo un delito. Ajá. Los fallos de la Corte es la última instancia, no hay nada más para apelar después de esto. A propósito de la Corte, yo les traigo una buena noticia, que es que el acuerdo de ayer de la Corte fue el último de este año. Es decir, por este año no van a pasar. No habrá más sobresaltos. No habrá más sobresaltos de esta naturaleza. Así que la semana que viene, que todavía tiene días hábiles, no se van a reunir, dieron por clausurado el año, incluso hoy hicieron una suerte de balance con las causas que resolvieron a lo largo del año y demás. Lo que decía es que podría no acatarlo, pero esto significaría cometer un delito. ¿Qué pasaría? La Corte, alguien debería promover desde el gobierno de la ciudad una denuncia penal por incumplimiento del fallo judicial y a partir de eso lo que debería ocurrir es que alguien lo denunciara penalmente y recorriera todo el espinel. Para que llegara a una condena pasarían 5, 6, 7 años, pero de cualquier manera habría un impacto político. Ahora, ¿cómo no puede el Ejecutivo desconocer un fallo de la Corte, pero puede la Corte desconocer lo que el Congreso aprobó? Porque la Corte se ha arrogado una facultad de superioridad respecto del resto de los poderes. En la Constitución, los 3 poderes son independientes entre sí y equivalentes en cuanto a su importancia. La Corte parece haber asumido, de hecho, la Corte y el Poder Judicial, por propiedad extensiva, parece haber asumido esta decisión de superioridad respecto del Poder Ejecutivo y del Legislativo. De hecho, está gran parte del tiempo diciéndole qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer, y con el pretexto del control de constitucionalidad termina erigiéndose en una suerte de poder de veto o de censura respecto de los poderes políticos. Elementos para entender, Rulo, ¿de qué estamos hablando? Porque depende de la campana que uno escucha. Algunos dicen, pero esto no perjudica nada, Larreta lo dice, esto no perjudica a las provincias, no sé por qué están enojados los gobernadores, dice Larreta. Claro. Y los gobernadores que dicen, le están dando a la ciudad más rica del país más fondos, mientras otras tenemos necesidades. Exactamente, una breve referencia al origen de la ley de coparticipación. Tiene un origen en realidad en la dictadura, después tuvo varias modificaciones, pero en definitiva es una forma de distribuir lo que son los recursos nacionales logrados a través de los impuestos nacionales. No se distribuye en función de la población o el tamaño de la provincia, se distribuye en función de las necesidades. Por eso las provincias más pobres, aunque sean más chicas, son las que reciben relativamente más. Esta es la idea justamente de la redistribución por tiene un mayor grado de dependencia. Y entonces esto le genera un mayor grado de dependencia. Hay muchas provincias que tienen hasta el 85 o 89% de sus propios presupuestos dependiendo de la coparticipación. No es el caso para nada de la Ciudad de Buenos Aires, que por otra parte, originalmente la Ciudad de Buenos Aires estaba afuera de la coparticipación. Posteriormente lo que se hizo, se le dio una compensación de parte de la Nación equivalente a que si fuera... Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se conformó después de la ley de coparticipación. Claro, en realidad, digamos, hay un 100% de impuestos que se distribuyen, 56 para el Estado Nacional, 44 entre las provincias. Entre esas provincias no está la Ciudad de Buenos Aires. Aparte de eso, de ese 100%, el Estado Nacional le aportó un 1,4% de los propios recursos del Tesoro Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Durante el gobierno de Macri, y acá empezó este conflicto que hoy estamos tratando, durante el gobierno nacional de Macri y ya Rodríguez Larreta en la ciudad, se acordó que como se iba a pasar a la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad requería una compensación. Te voy a poner un punto ahí porque me parece interesante marcar eso. Lo hizo a través de un decreto, tendría que haber sido por el Congreso. La diferencia esta vez es que pasó por el Congreso, con las modificaciones que propuso el gobierno y llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores. De hecho, el fallo de la Corte de ayer suspende la vigencia de una ley, que es la 27606, que es la ley... Es interesante porque en ese momento la Corte ni nadie dijo nada cuando fue por decreto. Esa ley en 2020 retrotrajo la situación a lo que era
a diciembre de 2015, es decir, estableció que la capital federal recibía el 1,4% de todo ese fondo coparticipable y que además debía recibir una compensación por el tema del traspaso. Hay un dato interesante de lo que decía Raúl recién, que tiene que ver con esa distribución del 44% para las provincias y el 56% para el Estado Nacional. ¿Por qué la Corte dice que esto no afecta a las provincias? Porque ese punto de que le está asignando de más a la capital federal no se lo saca al 44%, sino al 56%. Es decir, que desfinancia, por decirlo de alguna manera, al Estado Nacional. ¿Qué hace el Estado Nacional con esos fondos? ¿A qué los destina el Estado Nacional a esos fondos? A obra pública. En definitiva, termina perjudicando a las pago provincias. De asignaciones sociales, de planes sociales, a gestión de gobierno. Sí, fundamentalmente ese tipo de gastos, porque muchos tienen asignación específica. Gastos sociales, infraestructura, ayuda de determinados sectores, como puede ser pymes y demás, es lo que más se vería afectado. Ahora, te decía este dato de cuando Mauricio Macri le reconoce 2 puntos, prácticamente 2,5 puntos adicionales, porque pasa de 1,4 a 3,75 de la coparticipación. Ahí hubo 2 irregularidades que desde el primer momento plantearon el resto de las provincias. Primero, todas las provincias tienen policía provincial y no le piden al Estado Nacional que las pagan con sus propios fondos, claro. Y que les cubra los fondos. Y segundo, estos 2 puntos y pico para muchos es una exageración, no tiene nada que ver con los costos de la Policía Federal, los costos que pasaron a la ciudad, sino que es una cifra demasiado abultada, por no decir inflada, pero siempre fue cuestionado. El tema es que esa cifra, esa participación, esa distribución adicional, se mantuvo en el tiempo. No es que se dio por el momento, porque lo que significaba el cambio y el pase, y el cambio en la estructura de gastos de la Ciudad de Buenos Aires. Quedó para siempre, por eso siempre se cuestionó, y recordemos que fue en el año 2020, a propósito de un conflicto con la policía bonaerense, que la provincia de Buenos Aires reclama, dice, ayúdenos a nosotros, tenemos un problema de financiamiento con la policía, están pidiendo un aumento, no podemos cubrirlo, y en ese momento es cuando Alberto Fernández decide quitarle parte de este recurso extra que recibía la ciudad, y con eso cubrir en ese momento la diferencia que tenía. Bueno, a 3,5 tampoco le quitó mucho. Claro, no le quitó todo. Vamos a volver